4 de agosto la Corte Suprema de Justicia ordena la captura, Uribe es capturado. Y él hace una movida muy inteligente, yo diría que es inteligente, y es que renuncia a senador el 18 de agosto del 2020. ¿Por qué renuncia? Para que su proceso pase de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Y aquí comienza también todo un proceso en el que acá estábamos haciendo el recuento que ya han habido 5 fiscales delegados de este caso, y yo quería preguntarle acá al abogado Miguel Ángel del Río. Hablemos un poco de lo que fue estos años en los que los abogados fueron Gabriel Jaimes y Cárdenas, que creo que es importante porque estos fueron fiscales delegados por Francisco Barbosa. Yo digo que fue una movida inteligente porque cuando el caso de Uribe pasa a la fiscalía, pasa también como en manos de Barbosa, que es el fiscal del bolsillo del uribismo, que es un fiscal que en realidad lo protegió durante todos estos 4 años. Estos dos, Gabriel Jaimes y Francisco Javier Cárdenas, ignoraron pruebas importantes, jamás llamaron a testigos, ni siquiera entrevistaron a Uribe. Se ve cómo protegieron al expresidente. Entonces mi pregunta a Miguel Ángel del Río es cómo se dilata también este proceso del caso del expresidente Uribe durante los años en los que tuvimos a Cárdenas y a Jaimes y como fiscales delegados en este proceso. Claro, Laura, mire que la estrategia era bien inteligente. Ejercicio de astucia, además de Álvaro Uribe Vélez, que dijo no. Primero señaló de manera agresiva a la Corte Suprema, el magistrado Reyes, diciendo que la Corte era una especie de espiral de la izquierda criminal, y entonces con base en ese argumento dijo: yo no tengo garantías en la Corte. Renuncio al fuero de senador, y como renuncia al fuero de senador, pues la Corte pierde inmediatamente competencia para seguir investigando y se va a la Fiscalía. Y se va a la Fiscalía por algo que usted acaba de decir, porque era un reducto de, evidentemente, quien estaba al frente de la Fiscalía General de la Nación era Francisco Barbosa, un subalterno del presidente Duque, quien a su vez lo era de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que el jefe natural de Francisco Barbosa era Álvaro Uribe Vélez, quien iba a ser investigado por él. Es decir, era el escenario ideal para que se archivara esta investigación. Llega la investigación a la Fiscalía General de la Nación, asignan al fiscal Gabriel Jaimes, un fiscal opaco, gris, de pocas capacidades, y inmediatamente entonces es cuando primero van ante un juez de control de garantías, solicitan la libertad inmediata y que se cierre la investigación. Sin embargo, el juzgado dice: sí, el señor queda en libertad. Sin embargo, y aquí es donde vienen los problemas, le dicen: no puede cerrarse este proceso porque ya el señor dio una diligencia de indagatoria, y la diligencia de indagatoria entonces puede ser asimilada a la formulación de imputación. Primer problema para la Fiscalía. Es decir, que ya no podía de manera autónoma la Fiscalía archivar la investigación, sino que con base en esa particularidad, Álvaro Uribe Vélez estaba imputado. Como estaba imputado y ese acto de comunicación no puede devolverse ni puede anularse, la única alternativa que existían era o la preclusión o la acusación. Y como estaba en la casa de Álvaro Uribe Vélez, que era la Fiscalía General de la Nación, el fiscal Gabriel Jaimes entonces solicita la primera preclusión. Y es ahí donde aparece el segundo problema, porque ahí ya se encontraba como víctima, evidentemente la víctima natural de este caso, que era el senador Iván Cepeda, pero fueron apareciendo otras víctimas. El fiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez conmigo como su apoderado. Y ahí entonces empiezan los verdaderos problemas de Álvaro Uribe Vélez, porque tenían a la Fiscalía en su bolsillo, tenían a su defensa natural y tenían a la Procuraduría defendiendo los intereses. Y la contraparte era la representación de víctimas. Y entonces ahí damos una batalla arriesgando nuestras propias vidas, porque aparecieron todas las amenazas posibles enfrentándonos a esa primera solicitud de preclusión. La juez 28, valga la pena que en este proceso hay una mujer en el panel que es Laura. 3 mujeres han sido muy poderosas con relación a lo que ha pasado en Fiscalía. La primera, la juez 28, y
establece y niega la solicitud de preclusión. Se va entonces, se retira Gabriel Jaimes, llega Javier Cárdenas. Ya había pasado 6 meses, 1 año aproximadamente, porque cada preclusión se tomó 1 año. Llega Javier Cárdenas y solicita la segunda preclusión. Otra vez se asigna a otra jueza de la República, la juez 41, penal del circuito. Nuevamente la representación de víctimas se enfrenta a la solicitud de preclusión. Fiscalía, defensa y procuraduría argumentan que es válida la solicitud de preclusión, a lo que nosotros nos oponemos. La juez niega la preclusión, apelan la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá confirma la negativa de la solicitud de preclusión. Se devuelve el caso, aparece un tercer fiscal, Valencia, Andrés Valencia. Valencia, que renuncia. Hace un análisis, pero antes del fiscal Valencia hay otro fiscal que es nombrado, que ahorita no recuerdo bien el nombre, si mal no estoy, bueno, ya me acordaré el nombre, que es recusado, porque había publicado 2 años antes un artículo, Víctor Salcedo, una columna periodista, Víctor Salcedo, que establecía que el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez era una especie de persecución, de fraude, que no tenía las garantías. Que no tenía garantías, que esto era una persecución por parte de la izquierda. Pero abogado, y entonces creo que es sí. Francisco Javier Cárdenas. El tercero fue Andrés Valencia, que en enero 9 de 2024 renuncia diciendo que era por razones de salud, sí, por razones personales, pero antes fue Salcedo. Pero antes fue Salcedo. Okay. Salcedo entonces, con base en una denuncia de Daniel Coronel, entonces él acepta el impedimento y se aparta. Llega Palencia y entonces Palencia se toma nuevamente los 90 días establecidos, que sobre eso incluso nosotros interpusimos una tutela, porque para nosotros cada fiscal no podía tomarse los 90 días de una manera reiterativa, porque eso afectaba el desarrollo del proceso. Sin embargo, Palencia se los vuelve a tomar y el día que tiene que tomar la decisión de si precluye o lleva a acusación a Álvaro Uribe Vélez, renuncia de manera intempestiva y renuncia a la Fiscalía General de la Nación, cosa que a nosotros nos pareció alarmante, y hasta el día de hoy lo que consideramos es que él no encontró elementos para seguir adelante, seguramente dijo que iba a acusar y le pidieron la renuncia. Esa es la apuesta que nosotros siempre hemos referido. Entonces teníamos ya a Gabriel Jaimes, teníamos a Javier Cárdenas, teníamos a Víctor Salcedo, teníamos a Palencia, y llega la nueva Fiscalía General de la Nación en cabeza de la doctora Luz Adriana. Pero antes, porque esto es importante establecerlo, antes de que llegue la nueva Fiscalía, el caso se le asigna al fiscal Villarreal, porque han dicho, es que llegó la fiscal Luz Adriana y puso a Villarreal para que entonces acusara. No, ya Villarreal estaba designado. Sí, lo puso Barbosa y Mancera. Sí, lo puso Francisco Barbosa. La administración de Francisco Barbosa. De hecho, cuando Luz Adriana Camargo llega como nueva fiscal, se encuentra con que ya Villarreal estaba designado en el caso, y por eso es que también llama la atención que la defensa de Uribe ha dicho que Villarreal no puede atender el caso porque también... ¿Y el mismo Uribe? Lo dijo Uribe, esa fue la noticia. Sí, él dice que es amigo íntimo de Montealegre. Que también es víctima en el proceso. Exacto. Como acaba de señalar el abogado, sí. Pero si les parece, podríamos... En realidad lo de Uribe es un acto de cobardía, Julián. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518.